vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Vamos a leer algunos versículos en el Salmo 73. Versículo 2. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Versículo 3. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Versículo 13. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Versículo 17. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Versículo 21. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Versículo 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Aquí encontramos una historia muy interesante cuyo protagonista es Asaf, una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, quien sintió que su fe se vio debilitada al punto de casi desmayar e incluso renunciar a su fe y cambiar sus principios, porque empezó a mirar al exterior como la gente que no tiene temor de Dios, que no buscan a Dios, la gente que quizás hacía maldad, que planeaban solamente cosas malas, cada día prosperaba, conseguía dinero, avanzaba económicamente. Incluso en uno de los versículos decía, y los ve uno hasta cada vez más sanos, más aliviados, más repuestos, como decimos aquí en Colombia. Y entonces eso lo hizo tambalear en su fe al punto de que dice, mi corazón se había llenado de amargura. Qué tan parecido a lo que muchos de nosotros quizá en algún momento hemos vivido. Cuando uno es una persona que tiene fe en Dios, que busca sus caminos, que lee su palabra y que intenta agradarle y caminar por una senda recta, y empieza uno a notar que de pronto su economía hay veces falta, que no es la mejor, que tal vez no hay los recursos que uno quisiera, que tal vez uno, sus sueños muchos no se cumplen, pero empieza uno a mirar a otras personas que uno quizá conoce, amigos,
conocidos, vecinos, que entre más pecados cometen, que entre más viven una vida tal vez descarriada o descarrilada, y uno empieza a notar que esa persona como que antes cada vez mejor le va y como que más prospera y como que consigue todo lo que quiere, y eso causa cierta envidia en el corazón, como decía Asaf, al punto de que uno se va llenando de amargura, se llena uno de amargura, de resentimiento con Dios, con la palabra, y empieza uno a vivir una situación en la que uno hasta quisiera renunciar a su fe, porque uno dice, tal vez me iría mejor si yo no creyera en Dios, si yo no buscara a Dios. Sin embargo, la entrada al santuario le abrió los ojos. La entrada al santuario le hizo entender cuál va a ser la finalidad de estas personas que quizá terrenalmente tienen todo lo que sueñan, pero su alma y su corazón van a tener un destino eterno totalmente perdido y destruido. Cuando entré en el santuario, se me abrieron los ojos y pude entender. Y entonces, allí luego termina diciendo Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es lo que más anhelo en esta tierra. Se cambiaron las prioridades, se cambió lo que estaba sintiendo. En ese momento sintió que lo más importante eran las cosas terrenales, era la prosperidad, el dinero, pero cuando entró en el santuario pudo cambiar su perspectiva, abrir los ojos. El santuario para los judíos era ese lugar de adoración donde ellos venían quizá una vez al año, algunos de muy lejos, y venían a buscar adorar a Dios, le traían sacrificios, ofrendas y buscaban la bendición de Dios como para todo ese año. Ahora nosotros no tenemos que dirigirnos a un templo físico, a un santuario, o no tenemos que dirigirnos necesariamente a un templo para poder adorar a Dios y encontrarnos con Él, ya que por el sacrificio eterno de Jesucristo, ahora todos nosotros tenemos libre entrada y libre acceso a la misma presencia de Dios, y todos los días a través de la oración podemos hablar con Dios, encontrarnos con Él y a través de su palabra recibir la bendición que necesitamos. Así que el consejo, mis queridos amigos, del día de hoy es: entre en el santuario, porque cuando usted entra en el santuario se le abren los ojos y le cambia la perspectiva. Ya las cosas terrenales pasan a un segundo plano, ya las cosas terrenales no son lo más importante para usted y para mí. Ya lo más importante es entender que si tenemos a Dios, lo tenemos todo, pero si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Podríamos tener todas las riquezas de este mundo, podríamos tener todas las cosas materiales que siempre quisimos y anhelamos tener, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Sin embargo, puede que no tengamos todo lo que anhelamos, puede que todos los días no nos comamos un manjar o que no nos pongamos una ropa nueva todos los días, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y por eso acaba diciendo el salmista: puede faltarme la salud, puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Así te falten las fuerzas, así se debilite tu corazón, si tienes a Dios, Él te dará la fuerza para seguir adelante todos los días, porque Él es tuyo para siempre. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana con una nueva palabra de aliento.